Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat A Shalom. todos mis hermanos, familia en Yahshua HaMashiach de la Nueva Jerusalén, en esta Shabbat en que estamos entrando en la parashá número 40, que se llama Balak. Balak, porque así empieza la parashá en el libro de Números, capítulo 22, Bamidbar 22:2, y dice, y Balak, ¿no? Empieza hablando, mencionando de quién es hijo y cómo estaba viendo con respecto a los Bnei Israel, cómo habían tratado respecto a los amorreos. Por este motivo, dice que los moabitas tuvieron mucho temor ante el pueblo, pues eran muchos, dice, ¿no? Y por este estaban angustiados por la presencia de los Bnei Israel. Qué interesante de que cuando un Bnei Israel está en la comunión con el Todopoderoso, hace sentir angustia a quienes no son parte de este pueblo. ¿Sí? Dice que ellos están sintiendo toda esta angustia solamente por la presencia, porque ellos tenían que o querían pasar por este territorio, ¿no? Tenían, porque se les había dado, y de acuerdo como era la promesa de Adonai, entonces ellos tenían que ir limpiando todas estas naciones idólatras. Esta parashá va desde el capítulo 22:2 hasta el capítulo 25, versículo 9, ¿no? Que corresponde hasta lo que tiene que ver cuando murieron de esa mortandad debido a justamente al pecado de Israel, ¿sí? En manos de Moab. Arranca con quién? Con un Balak, un devastador, que quiere decir Balak, devastador, y por eso incluso la misma parashá termina con esto de qué, de que hay una mortandad, una devastación mortal de 24,000, una plaga. Y asimismo tenemos como refuerzo al profeta Miqueas, del capítulo 5, versículo 7 hasta el capítulo 6, 8. Yohanan, la Besorá, capítulo 13 y capítulo 14, ¿no? Todo el capítulo. Importante porque respecto a Yohanan, nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, habla respecto a qué, a que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Es lo central, y de que Él está en el Padre por cuanto Él hace su voluntad, y que quien ve al Hijo ve al Padre. Amén. ¿Sí? Pero lo importante es que hay que cosa, que guardar su palabra, hay que amar su palabra, para que venga qué cosa, venga esta, por decirle, esta bendición, ¿sí? Esta bendición de que more el Padre y el Hijo en cada creyente. Es lo que en el Roe estaba hablando respecto al Rúa. Una cosa es el Rúa y otra cosa, el Rúa está, dice, habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellado. Correcto. Pero, sí, pero también hay que preparar ese cuerpo para sentir esa presencia, ¿no? Entonces tenemos esa escalera de ir edificando nuestro templo. Acuérdate que el templo, el Mishkan, no se lo edificó de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, y a su vez iban juntándose. Por eso que cuando hemos visto Levítico, ¿no?
cómo se va edificando el templo. Entonces es lo que tenemos que nosotros asimismos, la edificación de nosotros mismos, es la lección que tenemos que ir edificando. ¿Por qué? Porque al fin es la presencia de Él. Entonces, pero si no primero no edificamos, ¿en dónde Él se va a sentar? Claro. Sí, la puedo percibir, pero no es que esté dentro de mí. ¿Por qué? Porque le falta a mi Mishkan todavía ser edificado. No, si todavía me falta, no importa, no, nadie se mete, nadie va a vivir, digo, en una casa que está recién con los pilares, pues, ¿no? Tiene que estar completa, todo, completo. La obra entregada para que las personas vivan. Entonces, así mismo, la obra tiene que estar completa en nosotros. La obra de nuestra fe, la obra de nuestra vocación, la obra de nuestra consagración. Entonces, como dice, ven, toma tu trono. O sea, toma mi corazón, porque ya está completa. Y sabemos que justamente parte de esto es, ¿qué cosa? El templo estaba hecho ¿de qué? De oro, de plata, de bronce. Sí. Amén. Amén. Y cada una de estos metales preciosos son alegorías de atributos que tenemos que tener. Entonces, sobre todo, acuérdate que ¿de qué más estaba hecho el templo? No, de plata. La plata representa la misericordia. Entonces quiere decir que tenemos que ser más misericordiosos. Que tener, o sea, el objetivo es ser más misericordiosos. No, estoy buscando la santidad. ¿Y en la misericordia cómo estás? O sea, quiero el tercer piso, pero si el primer piso no está. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacer el tercer piso? Imposible. Entonces, así mismo. Por eso es que reza el Avinu Malkeinu, ¿no? Perdónanos, como también nosotros tenemos esa capacidad de perdonar. Por eso yo siempre he dicho, es una buena oración el Avinu Malkeinu cada día. Pero no es que ya lo vas a recitar, no. Es mientras yo estoy orando, voy aplicando lo primero, ¿qué cosa? Que tengo que exaltar lo que Él es, ¿no? Que Él no está aquí, que Él habita en los Shammai. ¿Por qué? Porque ya sabemos que mientras existe el reino de la muerte, Él no puede, porque su santidad no lo permite. Pero lo exalto porque Él está en esa esfera, ¿no? Entonces yo lo veo como el Todopoderoso y que es Él el que tiene que ser exaltado y no yo. Que yo tengo que mirar hacia los Shammai. ¿Para qué? Para, como dice el Salmo 121, ¿no? Buscar mi auxilio pronto. Entonces eso es lo que me va encuadrando el Avinu Malkeinu, ¿sí? Y que su voluntad, que yo sé que está plasmada en esta palabra escrita, que ya la voy conociendo, ¿no? Tengo ¿qué cosa? Que hacerla, porque yo sé, porque ¿quién fue que trajo esta enseñanza? El Hijo, ¿no? El Hijo, porque dice, yo he venido a decirles toda la verdad. ¿O no es así? Entonces, si el Hijo me está diciendo acerca de esa verdad irrefutable, ¿de qué? De que en los Shammai se hace la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué no tiene que hacerse aquí? Un principio. Entonces, ese principio tengo que aplicarlo yo también, como un hijo suyo. Ahora, si yo no soy hijo suyo, lógico, porque yo no hago su voluntad. Ahora, la voluntad de Él, entonces eso para eso es la instrucción, para conocer cuál es su voluntad.
No, es que su voluntad es que me congregue, sí. Su voluntad es que no, el que coma kosher, sí. Su voluntad, sí. Pero cuenta. Pero conozco el propósito de esa voluntad. Como venimos diciéndonos, siempre es mi propósito. ¿Qué función tengo yo en ese propósito? Entonces, estoy en ese proceso. Pero esta oración me hace, como dice también, una retroalimentación para no separarme de lo que tengo que hacer, del negocio que manejo del Padre aquí en la tierra, mientras tengo vida en esta existencia. Soy responsable de su negocio. No es que el hijo dijo, no. Tengo que ocuparme de los negocios de mi Padre. Yahshua es que es mi hermano, ¿o no? Amén. Entonces, mi hermano mayor se fue. Ahora yo me encargo de su negocio, ¿no? Él, la parte espiritual, pero la parte material tengo que cargarme. ¿Por qué? Porque tengo que, de acuerdo a lo que me dice, proclamar el reino, proclamar su venida. ¿Cómo es su reino? Mucho trabajo. Por eso es que el templo no se hizo de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces, así mismo, la obra de cada uno tiene que ir de aumento en aumento. Ninguna obra se retrasa, ¿por qué? Porque no hay recursos. Entonces, nosotros, la obra se retrasa, ¿por qué? Porque nos está faltando el recurso económico. No, eso no es excusa. ¿No? Yo no necesito recurso económico, ni aún. No, es que porque no tengo salud, tampoco, pues, que para orar necesito la salud. No. Entonces, cada día, por eso dice Shaul, cada día muero, pero ¿muero para qué? Muero para este mundo, porque voy poniendo, como dice, un ladrillo espiritual en la obra, que me va a beneficiar a mí, porque mi fin es ¿qué cosa? Alcanzar la morada suya. Entonces, habitaré entre ellos, dice. Hay una promesa, ¿no? Pero tengo que yo esforzar y trabajar en esa obra. Es una obra hacia adentro como la obra hacia afuera. La obra hacia afuera, lógico, que tengo que anunciar las buenas nuevas, testimonio y todo lo que involucra. Entonces por eso dice que el ayudador, el Ruach HaKodesh, dice el 26 del capítulo 14 de Yohanan, ¿no? A quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, es decir, palabras de sabiduría. Entonces por eso dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Puede ser el pan literal como el pan espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra espiritual es día a día, ¿no? Porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino que también tiene que vivir de todo lo que sale de la boca de él, es decir, de su palabra. Como dijo el Robert, compromiso de leer un libro en esta semana. Entonces quiere decir que tendremos alimento espiritual en que trabajar toda esta semana. ¿Vas a atrasar? Sí. Bueno, ¿cuántos capítulos tienes? ¿Con cuánto me divido cada día? Dentro de mi compromiso de ¿qué? De trabajar para el reino. Porque por la palabra se sostiene esta creación, lo sabemos. Somos partícipes. Y es parte de las recompensas. Porque en el momento del juicio, claro, nos van a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste por mi reino? ¿No? Entonces, una de las cosas es la palabra. Haciendo el reino, como te gusta, haciendo peldaños. Es parte. Sí, peldaños, escaleritas, escalones. Esto es uno. No hay que descuidar, pero siempre hay que estar activo. No podemos como creyentes estar pasivos.
Ah, no, hoy día no, mañana, hoy tengo pereza, mañana leo, mañana oro, mañana ayuno. No, redime el tiempo. Y por eso viene y dice, perdónanos como también nosotros perdonamos, que es el centro, mira, ese es el centro de esa oración, que el Señor dice, que los discípulos le dieron, enséñanos a orar, ¿no? Claro, sí. Pero el centro era el perdón, porque, vuelta te digo, como tú nos perdonas, cada día nos perdona Él, porque si no, hace rato estuviéramos consumidos y consumados, pero por su misericordia, cada día estamos en pie. Quiere decir que cada día nos perdona. Entonces, así mismo tiene que haber esa reciprocidad para quien yo veo. El que yo no veo me perdona, entonces yo tengo que perdonar al que veo. Y todo esto justamente se encuadra con lo que tiene que ver hoy día con la parashá. Por eso Miqueas, no nos apartemos de Miqueas, importantísimo, que dice en el capítulo 5, de donde empieza Miqueas, el 7 hasta el capítulo 6, 8, que cierra de todo lo que habla, ¿sí? Acuérdate que Miqueas en el 5 es el anuncio profético del Salvador, ¿no? Que está el 2, pero no se ocupa en esta parashá, sino que arranca respecto a qué, el remanente de quién, el remanente de Jacob, que eso es importante. El 7, 8, 2 veces menciona remanente, que será qué cosa, será por pueblo en medio de muchos pueblos. El remanente de Jacob será por pueblo en medio de muchas naciones, entre las naciones, ¿sí? Porque su mano se alzará contra los que te detestan y todos perecerán. Corolario con la profecía de Balac, que es el cumplimiento de lo que ya en Génesis se lo dice Elohim a quien, a Abraham, ¿no? En el capítulo 12. Entonces aquí dice que la mano se alzará contra los que lo odian, contra los que lo maldicen. Pero que igual Jacob, ya está hablando Jacob, no está hablando Israel, está hablando Jacob, o sea, está hablando de un pueblo físico, ¿no? Pero es un remanente. Acuérdate que el reino es físico, la herencia es física. La herencia no es en los cielos como enseñan o como nos enseñaron el pensamiento occidental. Es aquí. Entonces, elegidos, escogidos, consagrados para vivir o para convivir entre pueblos que se han allegado a los elegidos, a los escogidos. Eso es lo que tienes que entender. Aquí te está diciendo Jacob. Ahí no está hablando iglesia. Jacob. Son profecías. Y por eso dice que ciertamente también, aún así, acuérdate que en el milenio va a haber cedazo. ¿Por qué tiene que haber cedazo? Porque habrán pecado todavía. Y termina que cómo se complace, a veces dice, no, es que no sé cómo le sirvo al Todopoderoso, después de tanto que me ha hecho, de tantas cosas buenas. A veces viene la pregunta, entonces la respuesta dice que hijo de hombre, te dice, hijo de Adán. Cuando habla hijo de Adán es para Raimundo y el mundo, entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Que todo lo bueno, 6:8 de Miqueas, es ¿qué cosa? Que lo que Adonai pide a ti, ¿qué es? Hacer justicia porque Él es justo, hacer misericordia porque Él es misericordioso, y tener un corazón dispuesto a seguirlo, a servirlo. Eso es todo. Ese es el plan. Ese es el plan. Entonces tengo que, por eso, justicia y misericordia. Habiendo malqueno, perdóname porque tú también me perdonas. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que perdonar. Justicia. La justicia es ¿qué cosa?
que yo conozca su voluntad. Esa es su justicia, porque es un reino de justicia. Y por eso pido el pan diario, el pan espiritual, el maná, para saber su justicia. Su justicia es a diario, no es de Shabbat en Shabbat la justicia, es diario a diario. Para eso es que se pone la infografía de las parashá, porque ahí está desglosado. 7 porciones, lo que se llama 7 aliyá, para que cada día tú cojas y vayas estudiando, vayas viendo, búscate una concordancia y anda desglosando. Si tienes las pasadas, yo ya te puse el PDF, el otro libro, termina te pongo el PDF también. No hay excusa. No hay excusa, mi familia. Entonces, viendo eso, entonces en el libro de Números vemos de que hay dos frentes, ¿no? El mensaje es que hay una supervivencia hebrea que también se rige por leyes espirituales, donde vemos dos frentes, ¿sí? O dos perfiles: el perfil de Abraham versus el perfil de Bilán, ¿sí? Son dos perfiles. Esta parashá la voy a manejar así, en dos perfiles que representan el perfil de Abraham versus el perfil de Bilán, porque aquí se está hablando de quién, de un profeta llamado Bilán, que no era parte del pueblo elegido, no era un hijo de Elohim, pero sin embargo tenía profecía, y que lo que decía se cumplía. Y es más, estamos viendo qué cosa, que Elohim le está hablando a este impío. Entonces a veces, como decimos, oye, pero ese invoca otro nombre y igual me salió. ¿Y? ¿Acaso no? ¿Acaso cuando no estaba en este sitio no me hablaba? ¿No te hablaba? ¿Y por qué no puede seguir sucediendo allá? ¿Acaso que como que nos movimos se acabó allá? No. Pero hay que tener cuidado, eso sí, porque cuando vienen, entonces, acuérdate que el mandamiento dice que no tomarás en vano su nombre Kadosh. Y entonces ahí es cuando viene, oye hermano, pero sí sabe, yo tengo una palabra profética para usted. Ay, me gustó. ¿Qué cosa? Dígame, que soy oído. ¿No? Tengo buenas noticias. A eso me gusta, porque acá ese error es solamente me des látigo, ahí, pura amonestación, malas noticias. Sí, entonces acá sí me gusta este profeta es que Dios me dijo. ¿Y qué le dijo? Que te dijera que te va a enviar unas avispas, Dios. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado, incluso porque dice, puede ser que sube de qué, de una emoción, porque tenemos que cuidarnos en qué, que no tomar en vano su nombre. Entonces mejor, a ver, siempre hay la confirmación, tiene que haber la confirmación. ¿Viste, leíste el diálogo que hay? ¿Acaso que Elohim le habla a Bilán una vez? No, hay una conversación, ¿no? Algunas veces le dice, no vayas, pero después dice, anda nomás, pero solamente vas a hablar lo que yo te digo. Entonces así mismo funciona ya en Occidente. Tienen que hablar, sí, lo que él diga, pero a veces, como dicen, por ganancia hablan de más. Y entonces ahí es que me gusta también, pues, ¿no? ¿Sí? Es peligroso. Sí. Es peligroso. 3 rangos diferentes de discipulados, porque si Abraham era ¿qué? Profeta, ¿no? Sí. ¿Amén? Sí. Entonces Bilán también es un profeta. ¿Profetas tienen qué? ¿Discípulos o no tienen discípulos? Entonces vemos 3 rasgos diferentes de discipulados.
Pero vemos que Abraham, de acuerdo a Bereshit, capítulo 17, versículo 5, significa ¿qué? Abraham. Padre de muchedumbre. Padre de muchedumbre, padre de muchos pueblos, de multitudes, ¿sí? Y Bilán, ¿sí? Es, ¿qué cosa? Un hombre sin pueblo. Blián, sin pueblo. El de acá es de multitudes, de muchos, y este profeta es sin pueblo. Por eso él andaba, como dice, errante, era un mercenario. Esa es la palabra. Él era un mercenario a sueldo. Donde lo llamaban, él iba, ¿por qué? Por dinero, codicia. Entonces, vemos de que los rasgos diferentes de estos discipulados, quienes se van a identificar con el discipulado de Abraham y los que se van a identificar con el discipulado de Bilán hasta la actualidad, hasta la venida de Mashiach. Entonces tenemos que sintonizarnos en él. ¿Cuáles son? Uno, el tener un buen ojo. Lo contrario, un ojo malvado. Dos, un espíritu humilde. Lo contrario, un espíritu arrogante. Y tercero, un alma dócil. Lo contrario, un alma codiciosa. Esos son los perfiles. Como hijos de Abraham, acuérdate que dice Gálatas, ¿no? Que si sois del Mashiach, vosotros sois también hijos de Abraham, ¿no? Y por tanto, somos también coherederos de las promesas, es decir, de la herencia que se le prometió a Abraham. Por eso dice que él es padre de muchos pueblos. Entonces, él también es nuestro padre. Amén. Entonces, por eso, nosotros como hijos, discípulos, también tenemos que tener un buen ojo, un espíritu humilde y un alma dócil. Los que no, esos son los contrarios: un ojo malvado, espíritu arrogante y alma, sobre todo esto, almas codiciosas. Un buen ojo versus un ojo malvado. Primera de Juan 2:16, lector. ¿Se acuerdan que yo cogí un lector aquí? No. Ya, pues vamos a tener que coger un suplente, pues entonces. ¿Quién se ofrece? Nadie. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Ya llegué yo primero. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las bajas pasiones de la carne, los deseos de los ojos y lo vano del mundo, no procede del Padre, sino del mundo mismo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Lo que dijimos, de acuerdo al Avinu Sheba Shamayim, ¿no? El que hace la voluntad permanece para siempre. Por eso dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Por eso el cielo es permanente, porque allá se hace su voluntad. La recompensa de hacer su voluntad es vivir para siempre. Una existencia que no sabemos cómo será para que pueda ser perpetua. Porque no vas a tener, ay no, pero con esta vida que tengo de hambre, de miseria, que tengo esta vida de enojo, que tengo de llanto, de quejadera, de quebrantadera, de agolladera, de sufrimiento. ¿Para qué quiero vivir? Si ya de vivir tengo pereza, como me contaron. ¿No? No, pues. No. Entonces, no. No, es que esta no es. Esta es una peregrinación. Esto es, como dice, un éxodo. Como el pueblo a sí mismo, a una tierra prometida, que le fue bien durante ese tiempo, ¿no? No. Se levantaron, se quejaron, lo mismo como yo,
que me levanto, que me quejo, que soy rebelde, que soy disfuncional, bla, 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 bla. Es mi radiografía. Y que si yo sigo en esos mismos procesos, no voy a entrar, me voy a quedar. Como dice, estando a la orilla me ahogué. Por eso dice Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, que no, porque ellos son el ejemplo para yo que estoy en este último tiempo. ¿Que por qué? Dice, que por falta de emuná no entraron. Es decir, por falta de obediencia, por falta de acción, por falta de decisión, de credulidad, de confianza, ¿sí? Me puedo estar quedando. ¿Cómo la desarrollo? Con la palabra. Pues si no leo, lógico, empiezo a creerle a lo que estoy mis ojos viendo, como dice. El mundo está lleno de tres cosas, de tres deseos, de tres codicias. Codicia del cuerpo, codicia de la vista y codicia de ¿qué? De la vanagloria. O sea, de los focos, vanos. Por eso Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, ya que vas a leer, léete Eclesiastés. Yo te recomendaría leer Eclesiastés. Eclesiastés 1, para que no te quejes de la vida, lee Eclesiastés. Entonces dice el 1:8, todas las cosas son fatigosas. Oiga, de verdad, todo me fatiga. Este sol me fatiga. Que de noche no hay agua me fatiga. Que si tengo hambre me fatiga. O sea, soy una fatiga. Sí. Diga, oye, pues si todas las cosas son fatigosas, ya me está diciendo. Por eso dice, mira, cualquiera que hable diciendo, mira, esto es nuevo, ya esto ya existe. Desde cuando se creó las cosas son fatigosas. No eres el primero en darte cuenta que las cosas son fatigosas. Sí, todo ya en el cementerio es bastante fatigoso muerto ahí. No hay nada oculto. Nada. No serás el primero ni el último. No serás el primero. Entonces, así es. Sino que por falta de lectura, por falta de sabiduría, entonces suben estos pensamientos de mi corazón. Dice, el hombre no se saciará de hablar. ¿Sí ves? Ni los ojos se saciarán de ver, ni el oído se va a saciar de oír. Es decir, no va a haber falta de la codicia de los oídos, de las orejas, de la boca y de lo que veo. Siempre va a haber codicia. ¿Sí? Es un mal. Porque todo lo que fue, eso será. Y lo que se ha hecho, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? Por eso dice el predicador, en el versículo 13 del capítulo 1, dediqué mi corazón a buscar y a investigar con sabiduría acerca de todo lo que ha sido hecho debajo del sol. Penosa tarea, dice, es penosa la tarea. ¿Sí ves? Es penosa. La tarea que Adonai ha asignado a los hombres que se ocupen. Mira, ese es el propósito. Hay un propósito penoso. Mira, esa es la buena noticia que te tengo. Por eso es que mejor me quedo ahí nomás. Ahí lo dejo nomás. Que el día traiga su propio mal. No, no es así. El día le trae su propio mal. ¿Es a quién? Al inconverso, al impío, al pecador. A ese le trae su propio mal cada día. Pero yo ya sé. Pero yo tengo, como dice, mi escudo, mi fortaleza, mi confianza. Cada día debe de ser, como dice, un pastor, ¿sí? Que tiene que pasar por encima. Cada día. De lo que pase, de lo que venga, tiene que ser un pastor sobre mí. Pero eso tengo que saberlo y tengo que confiarlo. Si no lo sé, peor que lo voy a confiar. Entonces, ¿y qué le pasa? Me
me quedo en la penosa tarea. No, tengo ¿qué cosa? En dedicar mi corazón. Por eso dice el 16, yo conversé con mi corazón y dije, he aquí, he engrandecido. Mira, he engrandecido, pero no he engrandecido de porte, ¿no? No dice, he conversado con el espejo y me veo más bonito ahora. No. Dice, con mi corazón. Y dije, he engrandecido y aumentado la sabiduría. Mucha sabiduría y conocimiento ha percibido mi corazón. Dediqué mi corazón a conocer sabiduría, proverbio y entendimiento. Entonces, condición, comprendí que esto también es ansiedad del espíritu. Estoy ansioso. ¿Ansioso de qué? De todo lo que es material. Ansioso de que venga un buen pescado bien apanado. No, ansioso de un rico helado. No, ansioso de sabiduría. Es lo que mi vida tiene que tener, esa ansia. Cada día, ansia de sabiduría. De conocerlo, para que se cumpla lo que dijo Yahshua. ¿Qué dijo? No, leímos en Juan 14. ¿Sí o no? El que me ha visto a mi Padre. ¿Sí ves? ¿Qué hijo no quiere conocer a su padre? Es decir, en el sentido de que, no, pues yo lo doy a mi papá todos los... No. En el sentido de que, de conocer sus atributos, su carácter. ¿Sí o no? Porque así como Él es, yo quiero ser. Por eso es que dice, como Él es, dice Juan, la primera carta de Juan, respecto al Hijo. El Hijo es la imagen misma del Padre. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dichosos los que no me vieron, pero han creído en mí. ¿Usted lo vio? ¿Usted lo ha visto? No. Pero cree que Él es el Hijo, que Él es tu Salvador, que Él es tu Redentor y que Él será tu Rey y que por ahora es tu intercesor. ¿Sí ves? No lo he visto, pero por lo que Él me dice y en su promesa, yo las creo y confío. Dice todo. ¿Dónde está lo difícil? Lo difícil está en que tengo que tener, como dice, dedicar mi corazón. Es dedicación, lo que me falta es dedicación. Tengo que doblar el corazón a su sabiduría. Que mis neuronas, acuérdate que mis neuronas de mi corazón, no solamente las neuronas de mi mente, las neuronas de mi corazón también se dediquen. Porque acá tienes otras neuronas, ¿no? Entonces se dedican, no, es que el pescado mejor es agridulce, no, el pescado mejor es apanado, o sea, esas neuronas ahí también funcionan, ¿no? Pero las de acá son las más importantes del corazón. Porque dice el predicador, corazón. Entrando de nuevo, entonces, alguien que posee un buen ojo se alegra sinceramente por el éxito de los demás. El ojo malvado envidia el éxito de los demás. Génesis capítulo 18, versículo 2, dice que Abraham, Génesis 18, Bereshit 18, ¿qué pasaba ahí? Dice, al levantar sus ojos y mirar, he aquí habían 3 varones, Anashim en hebreo, seres espirituales superiores, de pie frente a él, y al verlos corrió desde la puerta de la tienda. ¿Para qué? Para encontrarlos, y se postró. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para atenderlos. O sea, un ojo bueno que quería hacer ¿qué cosa? El servicio, atender. Abraham se apresura a atender a 3 extraños, ¿no? Como parte de qué? De su constante lucha, ¿por qué? Por acercarse, ¿no? A Elohim. Entonces, vemos así, Proverbios 15:3, Salmo 33, 3, 4, a ver, Isaías 59:2, ¿qué dice? Proverbios 15:3, despacito, dicen por acá.
15:3. Los ojos de Adonai miran a todo lugar, a los buenos y a los malos. Ojo. Los ojos de Adonai, dice Proverbio 15:3. Salmo 33:4. Salmo 33:4. Porque la palabra de Adonai es recta y todas sus obras son hechas con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. La bondad de Adonai colma la tierra. Isaías 59:2. Y aún así me coge. 59:2. Sino que sus culpas los han separado de ustedes y a su Elohim, y sus pecados le han hecho ocultar su rostro de ustedes para no escuchar. Por eso, que no me escuchan, es porque en medio, en esa comunicación, en esa conversación, no hay limpieza espiritual, limpieza ritual. Hay pecado. Dicho en otra palabra, hay pecado. Entonces por eso dice, ¿qué cosa? Que la mano de Adonai no se ha cortado, ni su oído se ha endurecido, sino que son nuestros pecados que lo han alejado. Pero este Abraham que tú ves, si ves, es qué cosa, uno que siempre buscaba. Acuérdate que Abraham está saliendo de qué, de la idolatría. Por eso él era Abraham nada más. Tuvo que ser cambiado su nombre. ¿Sí? Entonces, asimismo, vemos de que ese ojo malvado, contrario a esto, a lo que Abraham hacía, vemos en Génesis 3:6, Eva, Jabá, ¿no? ¿Qué hizo? La mujer. La mujer. Sí, vio. 3:6, viendo la mujer, codiciable, dice la palabra. ¿Sí ves? Codiciable, deseable. Acá en Josué capítulo 7:21 también hubo codicia. O sea, ojo ¿qué? Ojo malvado. ¿Sí? Abraham tenía un ojo, pero ¿qué? Para hacer el bien. ¿Sí ves? Hacer el bien a los demás, sin saber cómo. Por eso dice que encontrarse con Abraham, Bilán era, en contraste, como dije antes, era un mercenario, porque él andaba ¿qué? Buscando quien le pague para qué, para generar malas vibras, o sea, echar maldición, ¿sí? Y en este caso contra los hebreos, pero Bilán no pudo, pero él pudo simplemente, ¿qué tenía que haber hecho? Simplemente era mejor, en vez de maldecir, querer o insinuarse a querer maldecir al pueblo de Israel, mejor porque no lo bendijo al pueblo de Moab. Porque eso era lo que el Balac había escuchado. Tú bendices a otro, pero este era el odio. Eso es lo que pasa actualmente con Israel. Odian a Israel. Y una manera es creando noticias. No, es que ellos matan a los niños. La prensa antisemita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren, ¿qué cosa? Sacarlos de ese espacio. Acá el problema es el mismo. Maldecirlos, decir palabras que no son para sacarlos. Por eso dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces por eso dice que la aplicación, las personas también, si usted tiene un buen trabajo, ¿no? Y usted cree que todos se van a alegrar porque usted tiene un buen trabajo, ha conseguido un buen trabajo. ¿Ah? Exactamente. Que los envidiosos son más que los que bendicen, ¿no? Eso siempre será. Entonces, dirán, el comentario, ¿no? Tú no los ves, no los escuchas, pero les podrás ver
con su gesto, no necesitas decirlo, pero con su gesto tú sabrás, te darás cuenta que no les agradó que tú estés ahora prosperando. Eso es la humanidad. O sea, son hijos de Bilán que están en medio de nosotros, a cambio de que no, de los que se alegran, ¿no? De que se alegren. ¡Ay, qué bien! Yo me alegro. Te mereces. ¿Sí? O sea, personas, corazones sinceros, corazones de discípulos de Abraham. Pero no, lo que hay más son discípulos de Bilán. ¿Sí? Por eso es que esto es lo que pasa como una triste realidad, de que las personas son celosas y no quieren, ¿qué cosa? Que el resto esté bien. Siempre será así. El segundo perfil, humildad versus arrogancia. Levítico 26:41. ¿Quién es humilde? Levítico 26:41. ¿Quién es humilde? ¿Sí? Y también dice, si se quebranta su corazón incircunciso, o sea, confiesa su iniquidad, entonces yo recordaré mi pacto con Jacob, recordaré mi pacto con Isaac, mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Si se quebranta, es decir, si se humilla su corazón incircunciso y confiesa, para poder ser una persona, ¿no?, humilde, es esa persona que se somete y que es sensible al Espíritu, ¿no?, y devuelve ese amor recibido. Eso es ser humilde. Porque la humildad ciertamente es conocer nuestro lugar en relación con los demás, podemos decir. Nuestro lugar en relación con los demás. Es decir, el lugar, ¿cuál es el que me toca a mí? ¿Que yo sea superior a ti? No, que yo me sienta inferior a ti. Esa es la humildad. O sea, que yo siempre tengo que servirte. Yo tengo que cosa, esperar siempre servirte, no que tú me sirvas. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque esa es mi relación también con el abacados. Yo al abacados no voy a estar encima de él. ¿No? Entonces, así mismo, si, ¿cómo puedes hablar? Dice Santiago, ¿no? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes amar a quien no ves? Si a lo que ves, nada que ver. Es decir, ¿cómo puedes decir que soy humilde delante del que no veo, si delante de los que yo veo no me porto humildemente? No me pongo bravo, no me paras bola, yo por eso mejor no te hablo, y ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Sí ves? ¿Cómo me trato? ¿No? Con humildad me trato, ¿no? No, hay que expresarlo. No hay que decirlo, hay que expresarlo. ¿Por qué? Porque decirlo es una intención nada más. Y como te gusta, el camino hacia abajo está lleno de intenciones, ¿sí o no? Entonces no debe de quedar entre hermanos una intención. Tiene que concertarse. No, al Roe nomás lo abrazas. No hay que el Roe como viene bien perfumado. No debe de ser así. Por eso Abraham personifica esto. ¿Para qué? Porque su misión en la vida era ¿qué cosa? Enseñar el poder de la fe. El poder de la fe era la misión de Abraham. Asimismo, nosotros también tenemos que enseñar el poder de la fe. Y no estoy hablando del poder de la fe de qué, de creer. No es que me gusta. ¿Y qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. No, de eso no se trata. El poder de la fe se trata en qué? En que yo tengo que tener, hombre, hijo de hombre, ¿qué es lo que quiere de ti? Miqueas 5, ¿qué decía? ¿Qué cosa? Amar justicia y practicar misericordia. Ya, ¿y qué más? Practicar el derecho.
y tener un corazón dispuesto a seguirte. Esa es tu fe. Ese es el poder de la fe que tiene que haber en cada uno de nosotros. Amar la justicia. Porque en el Evangelio de Elohim se revela su justicia por fe y para fe, como está escrito: mas mi justo por su fe vivirá. Estoy hablando de Romanos capítulo 1, 18, 19, ¿no? Que es lo que está refiriéndose a Habacuc. Pablo está refiriendo a Habacuc. Porque Habacuc está reclamando, ¿qué cosa? Que el mundo está pero violento. No se puede vivir en Guayaquil. Yo por eso me quiero ir a vivir a Marte, porque aquí ya está el colmo. ¿Ah? Y entonces le reclamo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y viene Elohim, ¿qué le dice a Habacuc? Se ha reído, ¿no? ¿Cómo le responde, no? Ya te voy a aliviar la carga. Y van a venir, calamidades son las que van a venir peores. Así que mejor no reclames. Y entonces termina diciendo: bueno, pues yo soy un justo y me toca vivir por fe y para fe. Esa es la solución a mi problema de inseguridad. Esa es mi solución. Entonces vemos de que Bilán, en cambio, él vio al Todopoderoso más bien como ¿qué? Como una deidad que podía hacer ¿qué cosa? Aplacar. Porque acuérdate que él dice que quería hacer sacrificios, ¿no? Le dice a Balac, ¿no? Tráeme 7, ¿no? 7 bueyes, 7 animales, 3 veces. Número 22, 12. Pero Elohim le dijo a Bilán: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. La arrogancia de él, a pesar de que ya le había dicho que no debe de ir, sin embargo, ¿qué cosa? Él insiste, ¿no? A pesar de que él dice: no, Adonai se me ha negado a dejarme ir con ustedes. Pero igual al final, ¿qué pasó? Se fue, ¿no? Igual no, pero déjame ir a ver nomás, nada más. A sapear. Sí. Y entonces Adonai le dice: bueno, anda, pero solamente hablarás lo que yo te diga. ¿No? Es decir, la orden fue ¿qué cosa? De que no debería ir, pero igual fue. ¿Por qué? Porque él de todas formas quería la codicia, la ganancia. Es decir, con esto de que no, lo voy a aplacar a la deidad. Es decir, él pensaba que el Todopoderoso era como todas las deidades con quien trataba. Deidades supuestas, ¿no? Lo que acaba de cambiar de opinión el Señor. Sí. Entonces, asimismo, se relaciona con nosotros cuando tenemos por delante una observancia, es decir, un mandamiento que tenemos que hacer. Y entonces al mandamiento le queremos ¿qué cosa? Darle la vuelta, esquivarlo. Por decir, si tenemos que dar una sedacá, si sabe que es una sedacá, ¿no? Una caridad. Entonces le sacamos la vuelta. ¿Sí o no? Así mismo, si tenemos que hacer una limpieza antes de Pesaj, también le queremos sacar la vuelta. O, así mismo, si tengo que asistir a la Keilah, también le quiero sacarle la vuelta. ¿En qué sentido? En que ¿cómo lo vemos esto? ¿Lo veo como una obligación o como una oportunidad para poder acercarnos? ¿Cómo lo veo? La obligación, Bilán, y el acercarnos, una relación, Abraham. Bilán quería ir, pero ¿por qué? Porque había de por medio de eso, ¿sí? Una ganancia, ¿sí? Le está diciendo no vayas, pero igual. Asimismo, acá lo contrario, anda, no quiero ir mejor. Le saco la vuelta, ¿sí? ¿En vez de qué? Es que yo tengo que ser consciente que eso me ayuda a crecer espiritualmente, y al crecer espiritualmente me acerco
O sea, ya no estoy tan lejos. No puedo decir, estoy cerca. Preferible digo, no estoy tan lejos. Porque así le dijo el Señor. El Adón le dijo al joven rico, ¿te acuerdas? No, ciertamente no estás lejos del reino. ¿Los mandamientos los sabes? Sí, lo sé. Los has practicado. Los has practicado desde mi juventud. Desde que era como Jeremías lo fui haciendo. Pero algo te falta. Anda a una sedacá buena. ¿Sí o no? Entonces así es el asunto. Y el tercer frente, un alma dócil versus un alma codiciosa. Abraham estuvo dispuesto a rechazar su vida, es decir, sobre el hijo de la promesa. Acuérdense de Génesis 22:2, ¿sí? Que tenía que entregar a su hijo. ¿Sí o no? Sí. Él estuvo dispuesto ¿qué? A rechazar. Acuérdate de que no tenía hijo. Una promesa que había esperado tanto tiempo y al último, como dice, se le da. Y cuando fuera viene y le dice, oye, anda, entrega en sacrificio, porque lógico, él venía de un sistema pagano en que era normal hacerlo. Entonces, ¿él qué hizo? No rehusó, es decir, rechazó por decirle, el pensar de que su descendencia física, su nombre físico, seguiría. Eso rechazó. En cambio, el Bilán es qué cosa. El motivo, en este caso, no es que estaba rechazando, sino es que estaba qué cosa, aceptando esa búsqueda de riquezas. ¿Por qué? Porque como él era más bien un agente libre, un mercenario, un buscador de riquezas. Abraham, ¿qué era? Un buscador de qué? De una promesa. Contraste. Promesas celestiales, promesas materiales. Un versus como un versus. ¿Sí? Primera de Corintios 9:18 dice Shaul, ya vamos a terminar. Primera de Corintios 9:18, porque ¿cuál es mi recompensa? Tú la sabes, ¿no? Que proclame el evangelio de Mashiach y lo haga ¿qué? Gratuitamente, no haciendo uso del derecho que me otorga la Besorá. ¿Sí o no? En cambio, el contraste que tú ves de esos que a ti te gusta seguirlo y darles like, 2 Corintios 17, 2 Corintios 17, dice Shaul, porque no somos como los demás. ¿Qué son esos demás? Que diluyen las palabras de Elohim. Otras versiones dicen que venden, que trafican, ¿sí? La palabra de Elohim. Sino qué cosa, que hablamos de acuerdo a la verdad. ¿Como qué? Como de parte de Elohim ante Elohim en el Mashiach. ¿Sí? Son dos contrastes, ¿sí ves? Shaul en el perfil de Abraham y comparando con los otros en el perfil de Bilán, que son qué cosa, mercenarios del evangelio. Y eso tú ves y a montones que se multiplican preparando la montura. Génesis 22:3 tiene algo parecido con respecto al número 22-21. Mira, Génesis 22:3, número 22-21. 21, 2 más 1, 3. 22:3 de Génesis. ¿Sí ven los números como cuál? ¿Qué tienen de afín? A ver, dos lectores, uno Génesis y el otro números, dos lectores. Veamos, ¿qué tienen de afín? Para terminar. Ya. ¿Quién alzó la mano y dijo yo busco Génesis? Yo busco Génesis. ¿Quién busca el número? Yo. Ya. Número
22:21 y Génesis 22:3. Hablo. Diga. Cuando se levantó en la mañana, Bilán aparejó su asna y partió con los dignatarios moabitas. ¿Es la 21? Ya. Génesis, Bereshit. 22:3 dice: así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno y llevó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar que le había hablado a Elohim. Ya. A ver. A fin, que hay afinidad en esos dos versículos. Llama de que los dos se fueron de mañanita ¿Ya? llevando el asno para hacer el sacrificio. Ajá. Y el otro Tempranito el uno a lo que agradaba y el otro a lo que también le agradaba, pero a su bolsillo. Madrugó. el uno para el otro para Es los padres, decir, los sí, servidores. los dos hicieron qué cosa, aparejaron el asno. ¿Sí ves? Sí. Pero este es un Abraham y este es Bilán. Con diferentes La comparación, diferentes amén, propósitos. con diferentes propósitos. Aparejó quiere decir cargar, es decir, se relaciona con qué? Con conquistar. Y burro, jamor, conocido coincide con la palabra de qué? De materialidad, comer. Cuando Abraham cargó su burro, conquistó qué? Sus impulsos físicos, ¿no? En el servicio del Todopoderoso. Cuando fue a Moriah, que en el 22:5, a recibir qué cosa, la palabra de promesa, dejó atrás a su burro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que dejó libre, que era libre de los deseos, ¿no? De las garras del deseo. En cambio, Bilán se levantó temprano, ¿para qué? Para planificar la caída de otro pueblo por riquezas, ¿no? Y es el propio burro más bien quien obtiene la profecía, 22:25 de Números. Cuando el asna vio al Malak de Adonai, se apegó contra una de las cercas y presionó. Es decir, ¿quién vio la profecía? Pues el burro. Es decir, que el burro estaba en un nivel más alto Estaba sabio. que del propio mismo Bilán, Estaba sabio el burro. porque él no se daba cuenta. Esto no es más que el cumplimiento de la profecía, como cierra al final, ¿no? De Bereshit capítulo 12:3, en que dice qué cosa, que todos, ¿sí? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Qué importante que al final Balak entendió que el poder del pueblo hebreo estaba ¿qué? En su relación con el Todopoderoso. Y esa relación puede estropearse cuando se incita a pecar a los hebreos, es decir, adentro, no hacia afuera. Como pueblo, imposible, pero como individuo es fácil. Por eso que apelando a las debilidades humanas y provocando a pecar a los hombres, se da una vulnerabilidad del pueblo. Maldecir puede que no funcione, pero provocarlos sí funcionará. Y para terminar, entonces, cuando Bilán profetiza, incluso, dice el 24:5, es incluso, esta exclamación es incluso recitada a través de los últimos 3000 años por todos los judíos cuando van a rezar a la sinagoga. Entonces, asimismo, sería bueno que también nosotros los acojamos antes de entrar. Cuando venimos aquí, en vez de venir, Víctor, ábreme, no tenía que venir, ¿sabe qué? Poner su mano en la entrada y recitar como dice 24:5. Cuán hermosas son tus tierras, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Shabbat Shalom.